Bienvenidos, queridos amigos, a esta reflexión de la palabra de Dios. Les invito para que meditemos en el Evangelio de este día, tomado de San Juan, capítulo 21, versículos del 1 al 14. En aquel tiempo Jesús apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades, y se apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás apodado el mellizo, Natanael, el de Caná de Galilea, los Zebedeos y otros dos discípulos suyos. Simón Pedro les dice: me voy a pescar. Ellos contestan: vamos también nosotros contigo. Salieron y se embarcaron, y aquella noche no agarraron nada. Estaban ya amaneciendo cuando Jesús se presentó en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Jesús les dice: muchachos, ¿tenéis pescado? Ellos contestaron: no. Él les dice: echad la red a la derecha de la barca y encontraréis. La echaron y no tenían fuerzas para sacarla por la multitud de peces. Y aquel discípulo que Jesús tanto quería le dice a Pedro: es el Señor. Al oír que era el Señor, Simón Pedro, que estaba desnudo, se ató la túnica y se echó al agua. Los demás discípulos se acercaron en la barca porque no distaba de tierra más que unos 100 metros, remolcando la red con los peces. Al saltar a tierra, ven unas brasas con un pescado puesto encima y pan. Jesús les dice: traed de los peces que acabáis de coger. Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de peces grandes, 153. Y aunque eran tantos, no se rompió la red. Jesús les dice: vamos, a almorzar. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, porque sabían bien que era el Señor. Jesús se acerca, toma el pan y se lo da, y lo mismo el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús apareció a los discípulos después de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de este día nos habla de cómo los discípulos han tenido un día difícil, muy difícil. Han trabajado toda la noche en el lago y no han conseguido ni un pececito. No han pescado nada. Cuando amanece, Jesús se presenta ante ellos y les dice: muchachos, ¿tienen pescado? Ellos le contestaron que no. Jesús les dice: echen la red a la derecha en la barca y encontrarán. Ellos le echaron y casi que no son capaces de sacar toda esa multitud de peces que estaban en la red. Pero vamos por parte. Jesús les dice a ellos: ¿tienen pescado? ¡Wow! Hasta parece provocadora la pregunta. Y sin embargo los discípulos no son groseros. Ellos responden con amabilidad a Jesús, aunque ellos pues obviamente no sabían que quien preguntaba era el mismo Jesús. Ellos simplemente dicen que no han conseguido nada. Por tanto, primera actitud que nos enseñan los discípulos ante momentos difíciles, dolorosos, incluso de fracaso: responder siempre con amabilidad a los demás. Es decir, no descargar el enojo, no descargar la ira, no descargar el sentimiento de decepción o de dolor con alguien que no tiene nada que ver. La invitación es clara, hermanos. Hay que escuchar amablemente a los demás, por más que estemos pasando por un momento difícil. Recordemos que las palabras amables edifican, las palabras amables dan vida, y las palabras inoportunas o dichas con rabia distancian y destruyen. Por eso la palabra hay que cuidarla. La palabra amable edifica, da vida, enamora, construye, sostiene una persona, la fortalece, la estimula. Y las palabras hirientes pues matan. Pero además, los discípulos se dejan aconsejar por Jesús. A ver, recordemos que estos discípulos eran unos expertos pescadores. Y Jesús se acerca y les aconseja. Repito, ellos aún no descubren que es Jesús. Para ellos era un hombre desconocido el que les está hablando. Jesús les aconseja: tiren la red hacia la derecha. Y ellos
que eran expertos en la pesca no dicen, a ver, ¿y usted quién es? ¿Usted quién nos va a enseñar a nosotros que somos expertos en la pesca? No dicen nada de eso. Nada de eso. Ellos, en una actitud humilde, se dejan aconsejar. Ay, qué importante es esto, mis queridos hermanos. Qué importante es que no creamos que nos las sabemos todas, o que por mucha experiencia que tengamos, o por muy inteligente que seamos, impidamos que otros nos puedan ayudar. No, hay que ser humildes y saber escuchar y dejarnos aconsejar. Y hay un lugar privilegiado donde Jesús siempre nos aconseja, y es en su santa palabra, cuando la leemos, la meditamos y la oramos. También cuando en la Eucaristía escuchamos la palabra de Dios. Por eso, ¿cuántas veces le dicen a uno la gente, Padre, en una Eucaristía encontré una respuesta que estaba escuchando? Padre, en una Eucaristía encontré los ánimos para no renunciar a mi trabajo. Padre, en una misa encontré yo fuerzas para batallar con ese adolescente hijo que me ha dado tantos dolores de cabeza. Pero también Jesús nos habla en la oración personal, en ese tú a tú con Él. Allí discernimos y clarificamos la voluntad de Dios. Por lo mismo, nunca tomemos decisiones a chasquido de dedo. Nunca tomemos decisiones a la ligera. Nunca tomemos decisiones con rapidez, porque normalmente pueden ser decisiones equivocadas. Por tanto, seamos humildes y dejémonos aconsejar. Pero también, esos discípulos son obedientes. Porque claro, ¿de qué sirve escuchar si luego hacemos todo lo contrario a lo que nos han pedido? Jesús les dijo a sus apóstoles, muchachos, tiren la red a la derecha. Y ellos inmediatamente obedecieron. Por tanto, obediencia a las indicaciones, obediencia a los consejos que se nos dan, si sabemos que es para nuestro bien, obviamente. Y con mucha razón, obediencia a las indicaciones de Dios. Porque muchos podemos estar pescando sin éxito, podemos estar trabajando sin éxito, podemos estar estudiando sin éxito, podemos estar evangelizando sin éxito. Todo por querer pescar por donde creemos que debemos pescar. Y por eso nos hemos pasado, al igual que los discípulos, toda una noche sin obtener éxito. Es decir, nos hemos pasado toda una vida sin tener éxito. Porque para obtener el éxito en la vida hay que tirar las redes por donde Dios quiere que yo las tire. Y por último, esos discípulos fueron generosos para compartir. Porque dice el Evangelio que esos discípulos, al conseguir toda esa cantidad de peces, compartieron con Jesús, lo invitaron a almorzar. Mis hermanos, si has tenido una bendición, si Dios te ha dado un don, no es un premio a tu inteligencia, no es un premio porque eres mejor que los demás, sino porque quiere que tú lo compartas con los demás. Ahora, para concluir esta sencilla reflexión, recuerda eso, querido hermano, querida hermana. Las tormentas pasarán. Los días difíciles no son eternos. Las quiebras económicas se pueden remediar. Las adversidades se solucionarán. Recordemos que esta pesca milagrosa llegó después de una noche oscura y de una noche sin frutos. Por eso recuerda, ánimo, esfuérzate, sé valiente, espera en el Señor y pon en práctica las 4 recomendaciones. Primero, escuchar amablemente. Segundo, humildad para dejarse aconsejar. Tercero, obediencia a los consejos. Y cuarto, generosidad para compartir. Que el Señor nos bendiga a todos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.